Hola mis queridos estudiantes, les saluda su profesor Carlos Guillermo Hernández, su profesor de matemáticas. Estoy en la sede Medios de Manizaría, es una de las sedes más lejanas de la institución educativa rural La Arenosa. En esta ocasión pues estaré compartiéndoles algunas respuestas o cómo deberían enfrentar las respuestas de algunas preguntas que se les hicieron en el cuadernillo de las preguntas Saber 11 de la prueba de matemática. Cabe recordarles que el próximo 3 y 4 de septiembre usted va a estar asegurando su futuro. Cabe recordar que si ustedes se llegan a ganar la prueba Saber 11 con un puntaje mayor a 350, es posible que puedan adquirir una beca y estaría asegurando el futuro. Por eso el lema, un camino hacia el futuro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a resolver entonces la primera pregunta, a ver qué les salió en la primera pregunta del cuestionario de matemática. Si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en 100%, su área aumenta un 50%, se duplica, no cambia, aumenta en 100 unidades. Lo primero que se debe tener en cuenta es en qué momento o cuánto aumenta la longitud de uno de los lados si se aumenta en un 100%. Supongamos que tenemos un rectángulo de 2 por 1. Aumentar en un 100% uno de sus lados significa que ese lado que mide 1 centímetro ya no va a medir 1 sino 2 centímetros y nos quedaría uno de 2 por 2. Entonces tenemos que primero analizar esa parte y después sí debemos tener eso claro para poder contestar a la pregunta. Hay que tener en cuenta también que debemos saber calcular el área de un rectángulo. Aquí tenemos la fórmula de área, que es base por altura, y tenemos entonces un rectángulo que tiene 3 centímetros de lado, 3 cuadrados de lado por 2 cuadrados de lado. El área entonces se calcula de la altura o la base por la altura. Aquí tenemos entonces que la base mide 2, la altura de la base mide 2, la longitud de la base mide 2 y la altura mide 3. Y 2 por 3 son 6 unidades cuadradas. Veamos este otro ejemplo. Ya vamos a poner en contexto la pregunta. Si se aumenta la longitud de uno de sus lados en un 100%, entonces vamos a aumentar en un 100% la longitud de la base. Es decir, ya mientras acá mide 2, acá va a medir 4. Y por supuesto dejamos la altura igual. Eso nos va a dar 3 por 4. Si midieran la base de cada cuadrado 1 centímetro, entonces sería 3 por 4, 12 centímetros cuadrados. Observe que mientras que cada 6 unidades cuadradas acá nos da 12 unidades cuadradas. ¿Qué pasó? ¿Aumentó en un 50%? No. ¿Se duplica? Pues sí, miren que aquí el doble de 6 es 2. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Para contestar a la pregunta 11 hay que partir del hecho o saber lo siguiente. Supongamos que en una mochila tenemos bolas de 3 colores distintos: verdes, rojas y azules. Y yo le digo a mi compañero José Fernando Ortega pues que saque una bola negra. Obviamente no hay bolas negras, por lo que el evento probabilístico es imposible, nulo. En este sentido podemos contestar a la pregunta teniendo esto en cuenta. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla 2 características determinantes es 0, esta característica puede ser. Debo tener en cuenta en qué momento me dicen cuál es el evento que es imposible de obtener. Por ejemplo, veamos la opción A, una carta negra y un número par. Me voy a las cartas negras y un número par. Pues sí, puedo tener una carta negra y sacar un número par. O sea que sí hay posibilidades, no es 0 la probabilidad.
B, una carta roja y ser de pica. Entonces me voy a bajar las cartas rojas y obviamente en las cartas rojas no voy a obtener, sino, mira, ve, que las cartas rojas nunca vamos a obtener ni de picas ni de tréboles porque las cartas negras son de picas o de tréboles. Vamos a analizar las otras dos. Una carta de corazones y un número impar. Una carta de corazones y un número impar. ¿Será que yo puedo sacar de ahí? Sí, mira, una carta roja y de corazones. Una carta de corazones y un número impar. Pues sí, yo tengo 7, puedo sacar el 5, puedo sacar 3. Y vamos la otra, una carta K que sea roja y ser de diamantes. Obviamente sí, mira lo que está, una carta que sea roja, sea K y sea de diamantes, sí se puede sacar. Entonces la opción correcta, ¿cuál sería? La B, una carta roja y ser de picas. Observe que en ningún momento, que por más que saquemos mayor número de cartas, en ningún momento vamos a obtener una carta que sea roja y que sea de picas. Ese evento probabilístico es imposible. Entonces la opción correcta es la B. Para contestar a la pregunta 7, debemos analizarlo con sumas muy sencillas. Por ejemplo, aquí nos muestran el transporte intermunicipal de pasajeros. Aquí tenemos una leyenda, muy importante tener en cuenta la leyenda. Y la gráfica de pastel que nos muestran aquí con sus porcentajes correspondientes. Según la información anterior, es correcto afirmar que la mayoría del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Tendremos que analizar cuáles son. De automóviles, un 18%, de camionetas, un 9% y de camperos tenemos un 7%, es decir que eso nos da un 34%. ¿Será la mayoría? Pues no sabremos. Analicemos las otras preguntas a ver. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Pues no, mira que si fuese la mitad nos daría la suma nos daría un 50%. O sea que esta queda descartada. La mayoría del parque de automotor son de buses. Pero vamos a ver cuáles son los buses. Aquí está, que es el más, como que el más grande, 24%. Vamos a sumar eso, 24%. Microbús, que son las líneas más delgadas, con un 23%. El microbús. Y las busetas en este caso son los cuadritos, que sería un 18%. Eso nos da un 65%. Es decir que ya la A queda descartada. Y veamos la última. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Pues no, porque si fuese la mitad, fuese un 50%. Entonces la respuesta correcta aquí sería la C. Veamos la tercera pregunta. En la tercera pregunta piden observar la figura. Tenemos un cuadrado y un semicírculo. Aquí en esta parte, en el paso 1, ya vimos en la primera pregunta cómo se calcula el área de un cuadrado, ¿verdad? Que es L por L, en este caso es K, no importa cuál letra se utilice. K por K, K cuadrado, y L por L, L cuadrado. L es muy similar. Entonces aquí hay que analizar hay que tener claro cómo se calcula el área, que ya se las mencioné, ¿verdad? El área del rectángulo o del cuadrado. Todo cuadrado puede ser rectángulo, pero no todo rectángulo puede ser un cuadrado. Entonces por eso digo área del rectángulo o cuadrado. Aquí tenemos entonces el área, cómo se calcula el área total de un círculo, el área del círculo, y aquí tenemos medio círculo. Bueno, ya teniendo esto claro, mira que aquí tenemos entonces los elementos de la circunferencia. Tenemos lo que es el diámetro, el radio, el centro y lo que se llama arco. Debemos también tener de antemano estos elementos para poder contestar esta pregunta. En el paso 2, mire que aquí estaban utilizando el radio. El radio en este caso es K medios. ¿Por qué es K medios? Mire, porque la mitad del círculo, esto sería el diámetro. Esto sería esta parte de aquí hasta aquí. Hay que recordar también que el radio
El radio es la medida que va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto equidistante de la circunferencia. Es decir, esto que va del centro a este punto es el radio, pero no necesariamente, porque esta misma parte también puede ser el radio de aquí hasta aquí, o esta parte que va del centro hasta acá también puede ser el radio. Entonces el radio es la distancia que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos mirar que el anterior procedimiento es incorrecto, ya que el área del círculo equivale a esto, sí es verdad, pero aquí no hay un círculo completo, ¿cierto? Correcto, pues el radio equivale a K medios. Aquí, cuando vamos a enfrentarnos a este tipo de preguntas, hay que mirar cuál de las cuatro tiene veracidad. Correcto, ya que sumando el área del cuadrado y el área del semicírculo sobre 4, no, aquí no ocurre eso. Mire que aquí lo que tenemos realmente, mira que el área del círculo entre 4 no está pasando realmente. Incorrecto, ya que el área del semicírculo equivale a, sí, pero te están dando solamente el área del semicírculo. Aquí le están pidiendo que haya el área final o el área de la figura. En este caso, esto es incorrecto, esto también y esto también. Aquí lo correcto sería que el radio equivale a K medio. ¿Por qué equivale a K medio? Pues aquí tenemos, si colocamos un círculo, tenemos la mitad del círculo, ¿cierto? Entonces tenemos un semicírculo y el radio, les había dicho que el radio es si tenemos que K es el diámetro, entonces la mitad vendría siendo el radio. K, miren que K vendría siendo K es todo el diámetro de la circunferencia, todo el diámetro de la circunferencia. Y ya les mencioné que el radio es la mitad, entonces por eso es que es K medios. Aquí en la pregunta siguiente, en la tabla se presenta la información sobre el gasto en publicidad y las ganancias de una empresa durante el año 2000 a 2002. Aquí hay que tener claro, y es la pendiente. Hay que tener claro cómo se calcula la pendiente para poder contestar esta pregunta. La función que representa las ganancias obtenidas en millones de pesos en función del gasto de publicidad P es: tenemos gasto de publicidad y ganancias obtenidas. Cada uno de estos números simboliza un punto en el plano cartesiano. Sería X1, X2, Y1, Y2. Entonces, para calcular la pendiente es un valor que permanece invariante. Cuando calculamos ese valor invariante, podemos calcular cualquier punto que pase por esa recta. Entonces, para calcularla utilizamos la siguiente fórmula. La pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Estos son puntos en el plano. Entonces debemos siempre tener en cuenta que cuando nos presentan una tabla, pues nos están presentando una valoración de puntos en el plano. En este caso 200 es X1 y 280 es X2. ¿Por qué tengo en cuenta estas dos, profe, y no tengo la del año? Porque me están preguntando por esto. Están preguntando por las ganancias en publicidad y por las ganancias obtenidas. Aquí está, gastos en publicidad P. Bueno, si reemplazamos los valores aquí en la fórmula, vamos a tener que Y2, ¿quién es? Mira, Y2 es 10.400. Y1, 8.000. Reemplazo los valores, eso me va a dar 2.400 entre 80. Hago las operaciones y eso me va a dar que M es 30. Ya de aquí nos está dando lucecitas de cuál puede ser la respuesta correcta. Luego entonces debemos buscar la forma de la función que tenga esta forma, Y igual a MX más P. En este caso tenemos dos opciones, que es la A y la D. Pero al reemplazar aquí a P por 30, fíjense, reemplazar aquí a P por 30, si calculamos, nos da 8000.
Es decir, tenemos a P, en este caso P, el gasto de publicidad es 200, mira, 200, y ya si lo multiplico por 30 más 2000 me va a dar 8000. Tiene que darnos los valores exactamente iguales como están aquí en la tabla para poder garantizar. Entonces la respuesta correcta aquí sería la A. Entonces espero pues que les haya gustado la socialización que les acabo de dar. Algunos entenderán, otros de pronto tendrán algunas dificultades, pero realmente así deben abordar los tipos de preguntas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.